Hola, buenas tardes, profesor Daniel Urie, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy bien. Bueno, no, básicamente el viernes pasado, no, fue el anterior. El anterior. Estuvimos hablando de las competencias y que cuando hablamos de trabajo y de personas, estamos diciendo que las personas tenemos distintas competencias que nos hacen idóneos para unas tareas sí, para otras no, para unas un poco, para otras mucho. Y habíamos introducido que cuando hablamos de competencias las clasificamos en tres. Todo aquello que tiene que ver con el conocimiento y la experiencia, o sea, nosotros le llamamos el saber hacer, ¿sí? Son conocimientos. Por el otro lado, las habilidades que tienen que ver con poder desarrollar una tarea independientemente o además de saber hacerla. Y finalmente las actitudes que tienen que ver con la predisposición con las cuales hacemos las cosas que hacemos. Y habíamos dicho finalmente que las actitudes son determinantes, realmente son las que empujan o no y dan la calidad y la cantidad en la tarea. ¿Bien? Excelente, clarísimo. Y jugando, ustedes me propusieron, pero les voy a devolver la pelota, que habláramos del locutor como las competencias que pueda requerir a alguien que hace locución. ¿Bien? Bien, sí. Entonces, Bien. lo evidente, lo que surge así a primera vista o al primer planteo es decir, bueno, para ser locutor que haya estudiado locución. Entonces, si tiene un título de locutor, en principio tendría las competencias necesarias para hacerlo. ¿Está bien? Sí. De esto digo dos cositas. Primero diferenciemos competencias de certificación. La certificación es un título público, si quieren de alguna manera, que dice o pretende plantear de que esa persona, la que lo posee, contiene o tiene las competencias necesarias, en este caso, para ser locutor. ¿Bien? Normalmente son certificaciones de entidades educativas, etcétera, etcétera, pero eso es lo que significa. Lo que no quiere decir necesariamente que las tenga o que las tenga muy desarrolladas, poco desarrolladas, medianamente desarrolladas. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, no confundir una cosa con otra. Normalmente partimos de la base que si yo tengo una titulación, una certificación, quiere decir que tengo esas competencias. Y que esas competencias que dice esa titulación no son solo conocimientos, sino que son habilidades y actitudes. Una persona que, por ejemplo, va a la universidad, estudia 5, 6, 7 años para obtener un título, además del contenido de lo que aprendió, tuvo que desarrollar habilidades para resolver problemas, identificar y observar la realidad, diagnosticar, una actitud constante, etcétera, etcétera. Entonces, no solo se le enseña un contenido, sino que la misma práctica hace que desarrolle habilidades y actitudes. ¿Está bien? Sí. Entonces, si tuviéramos que decir, y no con un título, ¿qué conocimientos debería tener un locutor? ¿Qué dirían? Conocimiento, no habilidades, no aptitud. Exacto, conocimiento. Conocimiento. Y los que les fueron impartidos y que están dentro de su certificación. Pongámosle un nombre a eso. Lo que pasa es que... ¿Oratoria tiene que saber? Oratoria, quizá sí. podría saber oratoria. Bárbaro. Escucha. Cuestiones de comunicación tendría que saber. Sí, claro. Bien, ahí me pareció escuchar, escucha. Escucha, sí. Exactamente. El tema es que... Exactamente. Una de las cuestiones ahí que a mí me hace ruido en esto es qué queríamos transmitir desde, por ejemplo, desde un programa cualquiera como este, que tiene que ver también con cuánto conocemos o cuánto sabemos de la facultad, ¿no? O sea que lo que vos querés decir es que el locutor, además del conocimiento que tiene como locutor, tiene que tener un conocimiento con lo que va a locutir, por eso así es lo que decirlo. digo yo, ¿no? A ver, diferenciemos como conocimiento de información. Sí, Yo puedo exacto, ser información, buen locutor y tener en el papel escrita la información que tengo que transmitir. Claro. No la tengo que saber. No, exactamente. Bien. ¿Sí? Correcto. Yo lo que tengo que saber es que si no hago pausas en mi locución, a lo mejor se empasta lo que digo y no se entiende. Comprendo. Claro. Sí. Entonces, Eso es conocimiento de
de locución. Perfecto. El contenido variará y va a variar siempre porque estaré dando nueva información o nuevos contenidos que vayan planteando. Y un locutor puede ser locutor de un espacio como este, de la universidad, pero también puede ser locutor de un espacio de cocina. Claro. Entonces, no pasa por el contenido, pasa por el conocer, saber cómo me debo comunicar, cuáles son los puntos de inflexión en la oratoria, cómo debo usar los tiempos verbales, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de contenidos, no el contenido que trae. Entonces, ¿qué buscaríamos en ese locutor ideal? ¿Qué el profe que va a buscar de nosotras? A ver. No, por eso, hagamos un juego. Sí. ¿Quién está operando? ¿Quién está operando? Daniel, el sonidista. Bueno, sí. Andy, perdón. Bueno, a ver, Daniel, ¿nos está escuchando? Andy está escuchando, sí. Sí, está escuchando. Que diga él, porque él ve pasar muchos locutores, a ver qué habilidades y qué actitudes debe tener un locutor. A ver, tírate una habilidad, Andy, una o dos. Buena pronunciación. Buena pronunciación. Perfecto. Muy bien. ¿Otra? Actitud. Sí, que sea buena onda. Que sea buena onda. Que sea buena onda. Bárbaro. Que refleje, que tire buena onda. ¿Será? Exactamente. Bueno, fíjense, en este juego que estamos haciendo, el chiste es profundizar y tratar de encontrar aquello que realmente hace la diferencia. ¿Bien? Está bien, sí. Que marca una diferencia en el desempeño, en este caso de un locutor. Aprovechamos al operador porque él ve pasar mucho. Eso te iba a decir. Sería una persona indicada para preguntarle. Perfecto, sí. Tanto él como Mario vieron pasar muchísimas personas por acá y ellos tienen idea de, quién manejó mejor el lugar y quién más o menos. ¿Viste? Tal cual. Fíjense que de lo que estamos hablando, me meto en otro tema importante. Las competencias tienen niveles. Yo puedo, por ejemplo, si estábamos hablando recién de pronunciación, decía el operador, antes habíamos hablado de, por ejemplo, el uso de tiempos verbales, etcétera, etcétera. Yo puedo tener distintos niveles de conocimiento de semántica, por ejemplo, para poder armar frases adecuadas, que sean entendibles. Bien, puedo saber más o menos de comunicación, puedo llegar a ser licenciado en comunicación. Bien. Sí. Lo importante cuando hablemos de las competencias es que cada puesto de trabajo requiere determinado nivel de esa competencia. Bien. Si yo quiero armar una acequia, un ingeniero hidráulico está bien, pero un ingeniero nuclear no está bien, no tiene sentido, ¿sí? Si yo quiero una persona para trabajar en el estudio contable, para meternos en las ciencias económicas, que va a ser auxiliar de contabilidad, yo no requiero un contador, yo a lo mejor requiero un perito mercantil o un estudiante avanzado, ¿está bien? Está bien. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Que hay algo que confundimos normalmente. Cuando se determinan o se definen cuáles son las competencias para un puesto de trabajo, tenemos que plantear las determinantes, aquellas que si no las tiene, no tiene ese nivel de la competencia, no está en condiciones de hacer la tarea. Si la tiene, está en condiciones de hacer la tarea. Pero no es todo lo que venga mejor, no es así. Acuérdense los más viejos cuando los ingenieros manejaban taxi, o gente, no me dura nada. ¿Por qué? Porque no le interesa ese trabajo. Entonces, cada capacidad va de acuerdo al puesto de trabajo. Sobrevalorar las competencias de una persona en un puesto de trabajo no es adecuado. No sirve. La persona no se siente bien. Todos nos sentimos bien por el desafío. Entonces, en realidad es la competencia que tengo y un poquito más. Perfecto. Entonces yo estoy pensando... Hoy nos quedamos con esta idea. Sí, yo estoy pensando que le vamos a preguntar a Andy y a Mario, y que nos vayan dando las pautas de cuáles fueron las mejores opciones. Perfecto. Dale, perfecto. Nos quedamos entonces con esta tarea. Exactamente. Perfecto. Bueno, perfecto. Me encantó. La verdad que me encantó. Hoy estuvo interesante. Nos diste tarea. Sí, bien, y además buenísimo. con un ejemplo. Es cierto, estamos trabajando con un ejemplo que por ahí es mucho más claro. No, y aparte el hecho de preguntarle a los operadores que llevan muchísimos años acá nos va a servir para tener toda esa referencia. Que eso nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos ir averiguando, por ejemplo, si alguien es competente en una tarea, e ir hacia personas que están muy acostumbradas al ámbito, al campo, es cierto, para preguntarles, es cierto, qué es lo mejor de tal cosa, ¿no? Está bueno, está muy bueno el dato. Una sola cosa. Le preguntamos cómo debería ser, no necesariamente cómo es.
Sí. No, ¿cómo Bien. debería ser? Sí. Para después ver si una persona es competente, vamos a llegar en su momento y vamos a hablar de evaluación de desempeño. Perfecto. Por ahora estamos tratando de encontrar cuáles son las competencias necesarias para hacer determinada tarea. Perfecto. Bueno, muy bien. Buenísimo, nos quedamos con esta tarea Nos quedamos nosotros. con esto. Muchas gracias, querido No, profe. por favor. Sí. Que estén bien, nos buen fin de vemos. semana. El Gracias. próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Chau, chau. Chau, Chao, chau. Andy. Chao.